Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a ver ahora un tema que es de aspiraciones de secreciones. Es un tema que está dentro del PGC que me han entregado. Si bien esta aspiración de secreciones es un manejo netamente de enfermería, es bueno que nosotros también conozcamos, seguramente esa es la idea de la propuesta en el PGC de manejar este tema de aspiración de secreciones, el que nosotros conozcamos, porque a momentos obviamente sí también tenemos que hacer nosotros la aspiración, no necesariamente nos vamos a tener al servicio de enfermería para que haga esto. De todas maneras, les vuelvo a repetir, esta aspiración de secreciones es manejo exclusivo muchas veces de enfermería, pero no por ello nosotros no lo tenemos que conocer, todo lo contrario, tenemos que conocerlo. Por eso he hecho una presentación muy cortita, muy breve, para que ustedes tengan especial conocimiento de lo que es el manejo de la aspiración de secreciones. Veamos, consiste en la extracción de secreciones de las vías respiratorias, obviamente en pacientes entubados. Estos pacientes generalmente no pueden expulsar por sí mismos y se necesita aspirar esas secreciones. Son pacientes que están entubados, fíjense ustedes acá, es un paciente entubado que puede ser una intubación orotraqueal, ¿sí? O una traqueostomía, como vamos a ver más adelante, que puede ser una traqueostomía, y obviamente el paciente no puede expulsar estas secreciones porque está entubado. ¿Qué queda? Nada, aspirar esas secreciones, ¿sí? Los objetivos: mantener la permeabilidad de las vías aéreas, conseguir la eliminación de las secreciones, prevenir infecciones respiratorias, porque estas secreciones son las que van a causar infecciones respiratorias o atelectasias. Por eso les decía, muchas veces nosotros tenemos que hacer estas secreciones porque posiblemente el servicio de enfermería o no es bueno, o es descuidado, o no está haciendo las cosas bien. Nosotros llegamos y el paciente entubado está llenito de secreciones. ¿Le han hecho la aspiración? No. ¿A qué hora le han hecho? Le habían hecho hace varias horas o no le habían hecho. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente hacer la aspiración o ordenar ese momento que se le haga la aspiración de secreciones. ¿Por qué? Porque estas van a producir infecciones y atelectasias, ¿sí? Este acúmulo de secreción se convierten en tapones secretores ahí a nivel bronquial, van a tapar una parte de la vía respiratoria y va a ser una atelectasia, ¿ya? Y por último, obviamente, facilitar la toma de muestras, especialmente cuando ya hay infección o cuando el paciente entra por una infección. Hay algunas contraindicaciones para estas que se tomarán en cuenta. Las indicaciones bajo criterio médico: trastornos hemorrágicos, por ejemplo, entre estos mala coagulación, trombocitopenia o leucemia, edema o espasmos laringeos, porque en cuanto se mete la aspiración hay un espasmo, las varices esofágicas que tienen que estar ya diagnosticadas, cirugía traqueal, obviamente, cirugía gástrica con anastomosis alta o el infarto agudo de miocardio. La aspiración de secreciones a un paciente en vía aérea artificial es un procedimiento que se debe manejar con técnica estéril. Todo el equipo tiene que estar esterilizado, siempre. ¿Sí? Se debe tener en consideración que la acumulación de secreciones en la vía aérea artificial, en el árbol bronquial, puede causar estrechamiento de las mismas, lo que va a producir una insuficiencia respiratoria y una éstasis de las secreciones. Las secreciones se van a quedar ahí. Muy importante de todo esto, el material estéril, porque si no, inmediatamente podemos producir una infección, ¿sí? Y ver que la vía esté expedita. Vamos a ver varias recomendaciones. Evaluar la frecuencia cardíaca del paciente y auscultar ruidos respiratorios para ver dónde, en qué parámetros, dónde hay mayor cantidad de secreciones, que generalmente son muy altas, ¿sí? Explicar al paciente el procedimiento si es que éste está consciente, porque es muy incómodo para el paciente, muy incómodo. Y cuando les digo muy incómodo es horrible, debe ser horrible, porque los pacientes se quejan bastante cuando hay esta aspiración de secreciones, ¿sí? Muy bien, comprobar la funcionalidad del equipo para aspiración y ajustarlo esto es muy importante, ¿ya? Vamos a tener unos aspiradores fijos y unos aspiradores portátiles, ¿sí? ¿Quién tiene que conocer esto? Obviamente, principalmente el personal de enfermería, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver y manejar aquellos. En los adultos de 80 a 100 milímetros de mercurio
y en los portátiles de 10 a 15 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes la variación entre los fijos y los portátiles. ¿Sí? Cuando manejamos fijos, como son estos de acá de la derecha, estos son fijos, estos son portátiles, tenemos que ajustarlos a estos parámetros, a 80, a 120 o de 10 a 15. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, estos que ustedes ven acá donde está el cursor son los portátiles y estos son los fijos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en niños va a variar y en neonatos va a variar. Ejercer presión excesiva puede ocasionar traumatismos de la membrana mucosa, hemorragia y extraer el tejido. Cuando estos parámetros se salen de la normalidad y se pone como sea, inmediatamente pueden surgir incluso hemorragias muy profusas por daño a nivel de la mucosa. Corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno, obviamente, la concentración al 100% y de reanimación, colocar al paciente, esto es muy importante, en posición semifolle, si no existe contraindicación obviamente para esto, lavarse las manos, disponer del material que se va a utilizar, colocarse la mascarilla y gafas protectoras. Si el paciente está sometido a respiración mecánica, asegurarse que no exista dificultad para desconectar el ventilador. Esto es muy importante. Se tiene que desconectar el ventilador para hacer una aspiración de secreciones. Si el paciente puede prescindir unos minutos, ¿sí?, mientras se los aspira del ventilador, puede realizarse. Si el paciente no puede prescindir del ventilador ni siquiera unos segundos, no se puede desconectar al paciente y se tendrá que aspirar de esa manera. Y aquí lo que les decía, los recursos humanos, el enfermero y el técnico de enfermería, ¿no? O la enfermera y el técnico de enfermería y el terapeuta también, ¿sí? Pueden estar los tres juntos. Por lo general, vuelvo a repetirles, el manejo es de enfermería, por eso está muy claro especificado aquí, pero el terapeuta respiratorio tiene que participar en esto. El material equipo, sistema de aspiración de secreciones, guantes desechables estériles, solución estéril, sondas de aspiración y secreciones, gafas de protección y mascarilla y el ambú. Este es todo el material indispensable. No puede faltar ninguno de estos materiales. O sea, no pueden prescindir cuando se hace una aspiración o cuando se está produciendo una aspiración. No pueden prescindir de ninguno de estos materiales que especifica. ¿Cuál es el procedimiento? Auscultar primero el tórax, activar el aparato de aspiración, prender el aparato, colocarse el guante estéril, con la mano dominante enrollar la sonda y conectar la sonda y la aspiración al tubo de aspiración protegiendo la sonda de la aspiración con la mano dominante. Ustedes van a leer, es muy facilito. Y desconectar al paciente el tubo de orificio de entrada del tubo endotraqueal del dispositivo fuente de oxigenación, lo que les decía, ¿sí? Y desconectar al paciente de la respiración artificial. Ventilar y oxigenar al paciente antes de la aspiración para prevenir la hipoxemia con el ambú de 4 a 5 respiraciones. Esto es muy importante porque lo están desconectando al paciente. Entonces, en el caso de desconectar al paciente o cortar el circuito de respiración artificial, ustedes tienen que proporcionar inmediatamente oxígeno. Proporcionan oxígeno y aspiran, ¿sí? En caso de que el paciente respire en forma espontánea, coordinar las ventilaciones manuales con la propia inspiración del paciente para evitar o producir barotraumas. Esto es muy importante. En el caso de que ustedes no coordinen, especialmente con los pacientes que respiran espontáneamente, ¿sí?, que están solamente ventilados mecánicamente, parcial, entonces pueden producir una lesión pulmonar debido a la presión, y esa lesión pulmonar debido a la presión que ustedes están ejerciendo se llama barotrauma, que es a nivel alveolar y bronquial. Este procedimiento de preferencia es realizarlo por 2 enfermeros. Es importante por eso que la enfermera más su ayudante, el auxiliar o el fisioterapeuta más la enfermera realicen esta aspiración. Introducir la sonda de aspiración en el orificio del tubo endotraqueal, según corresponda, suavemente hasta encontrar una ligera resistencia. Se va a meter esa sondita al tubo endotraqueal y choca. En ese momento en que choca, ya no se puede introducir más, inmediatamente se aspira.
Realizar la aspiración del paciente retirando la sonda 2 a 3 centímetros una vez introducida para evitar la presión directa de la punta de la sonda, ¿no? Para que la punta no choque contra un objeto fijo y se tape esta y ya no pueda aspirarse. La aspiración continua puede producirse lesiones de la mucosa, limitar de 10 a 15 segundos, que es el tiempo máximo de cada aspiración. ¿Qué quiere decir? El aparato empieza a funcionar, el equipo de aspiración, más o menos de 10 a 15 segundos, no más. Oxigenar al paciente utilizando el AMBU, conectando el sistema de administración de oxígeno al 100%, realizando 4 a 5 ventilaciones manuales. Se aspira 10 a 15 segundos, se aspira e inmediatamente se le conecta el AMBU y se hace 4 a 5 ventilaciones. Una vez que se estabiliza bien el paciente y ya se aspira, otra vez se puede volver a aspirar. En este momento se puede administrar en la tráquea la solución para irrigación estéril a través de la vía aérea artificial si las secreciones son espesas, inyectar de 3 a 5 centímetros de solución durante la inspiración espontánea. Esto es muy importante, este procedimiento, cuando estas secreciones son demasiado espesas, ¿sí? Cuando las secreciones, incluso por la sonda, se dificulta, porque sale a veces líquido y no salen secreciones. ¿Por qué pasa esto? Porque las secreciones son muy espesas y no pueden pasar la sonda, porque están aspirando, es como una aspiradora que está succionando todas las secreciones. Si estas secreciones son muy espesas, no van a pasar por la sonda. Entonces se puede administrar 3 a 5 centímetros de solución. Pero ustedes recuerdan que nosotros teníamos unos mucolíticos tanto directos como indirectos. En este momento es la utilización de esos medicamentos, ¿sí? Porque esos medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a diluir ese moco, van a facilitar la extracción de ese moco. Entonces, antes de aspirar al paciente, es muy importante que el fisioterapeuta respiratorio aplique todos esos conocimientos de la acción de los mucolíticos, sean directos o indirectos. Se aplica esas soluciones que pueden ser bromexina, pueden ser ambroxol, pueden ser Lanac, dependiendo las condiciones del paciente, y habíamos visto, dependiendo qué es lo que quieren ustedes conseguir, pero el común denominador es la facilitación de la extracción de esas secreciones. Si ustedes como terapeutas respiratorios manejan muy bien toda esa parte, horas antes o días antes o en el transcurso de la internación del paciente, pueden administrar estos fármacos, especialmente fármacos que van a diluir ese moco o van a facilitar la disolución de ese moco. Entonces las aspiraciones serán mucho más fáciles, no se tendrá que administrar o inyectar soluciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil la extracción de esas secreciones, ¿sí? Muy bien. Por último, limpiar la sonda con una gasa estéril, continuar la aspiración de secreciones hasta las vías aéreas, queden secreciones acumuladas, ya no haya, conectar nuevamente al paciente al dispositivo de oxígeno, desechar todo el material usado siempre, aspirar las secreciones orofaringeas y observar el valor de la cifra de los signos vitales, ¿no? Nuevamente el paciente tendrá que estar en condiciones estables como antes de la aspiración. Auscultar el tórax, realizar la higiene bucal y documentar el expediente clínico, la fecha, hora y frecuencia de la aspiración. Esto ustedes siempre tienen que leer. Una vez que ingresan, especialmente porque estos pacientes son de terapia intensiva, siempre, ¿sí? Todo paciente sometido a aspiraciones o a intubación endotraqueal o traqueostomía siempre está en terapia intensiva. Entonces, ustedes inmediatamente se fijan fecha y hora de la aspiración que se les ha hecho, ¿sí? No le han hecho y ustedes tendrán que hacer algún tipo de terapia respiratoria, indicar a qué hora nuevamente pueden hacer la aspiración y demás para que el paciente tenga facilidad de la extracción de esas secreciones. Se pueden presentar algunas complicaciones dentro de la aspiración, ¿sí? Tanto a corto plazo o inmediatas. Pueden surgir, por ejemplo, broncoespasmos, hipoxemia, bradicardia, traumatismo traqueal, bronquial, ansiedad, hipotensión, hipertensión.
cualquiera de estas complicaciones. No siempre se presentan. Lo más común es la hipoxemia. ¿Por qué? Porque se le priva al paciente de algo que lo está sosteniendo, como es la ventilación mecánica. Y si, por más de que a veces se aplica nuevamente con el AMBU, respiración asistida, muchas veces no alcanza. Entonces el paciente puede sufrir una hipoxemia. Broncoespasmo, etcétera, etcétera, o traumatismos traqueales será porque la aspiración no está siendo bien llevada, ¿sí? O puede a largo plazo ocurrir infecciones respiratorias. Esto es muy común, lastimosamente muy común, las infecciones. Son pacientes que a veces no se puede extraer esas secreciones, son muy espesas, el manejo no ha sido el bueno o no está surtiendo efecto el manejo tanto fisioterapéutico como de neumología, entonces pueden nuevamente surgir infecciones y esto a veces es inevitable. ¿Por qué? Porque se está invadiendo mucosa, se tenga los cuidados que se tenga, muchas veces sí puede migrar alguna bacteria y producir algún tipo de infección. Algunas observaciones importantes. Previo y durante la aspiración, hiperoxigenar al paciente, muy importante, esto un poquito controvertido porque puede cambiar los valores de pH y demás, de presiones arteriales de oxígeno, pero como es un corto tiempo puede realizarse. Aspiración rápida, no más de 15 segundos, lo que habíamos hablado. Observar al paciente después de cada aspiración y repetir el procedimiento si fuera necesario, siempre. ¿Sí? Posterior a la aspiración, colocar el sistema de oxigenación, verificar registrar la frecuencia de aspiraciones y el aspecto de la consistencia de las mismas. Esto es muy importante para el terapeuta. Una vez que se ha aspirado las secreciones, el terapeuta tiene que ir a interiorizarse cómo están estas secreciones, tanto en el olor, la cantidad, y ver si hay un proceso infeccioso, no hay un proceso infeccioso, si esas secreciones están muy espesas o están ya más claritas, para ver y determinar el tipo de tratamiento, especialmente terapeuta respiratorio, para ver si necesita hacer algo más posterior a las aspiraciones de las secreciones. ¿Sí? Muy bien, eso es todo el tema. Dentro de las aspiraciones de secreciones les voy a mandar, aparte de esta presentación, un videito de YouTube para que ustedes lo tengan ahí, para que vean cómo más o menos es este manejo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en mandar al Telegram sus preguntas si surgiera alguna duda o quisieran que les aclare alguna cosa. ¿Ah? Muy bien, un abrazo.